La complejidad de la reforma laboral necesita, por supuesto, un análisis pormenorizado. Para empezar a hacer esta digresión y, por supuesto, profundizar en este tema que afecta a todos aquellos que trabajamos o todos aquellos que tienen una empresa en este país, vamos a entrevistar aquí en esta billetera a Lorenzo Ruel. Él es el presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Lorenzo, los cambios siempre generan pues incertidumbre y nervios, y más si tratan de temas laborales que impactan obviamente a los trabajadores, pero sobre los cuales las empresas también tienen que tomar decisiones. El patrón, claro. Para el patrón, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, el marco referencial para que nuestra audiencia de La Billetera entienda qué implica esta reforma? Sí, Alicia, Oscar, gracias por la invitación. Y primero tenemos que decir que es una reforma estructural, que precisamente el nombre de la reforma es Reforma en Justicia Laboral, Libertad Sindical y Contratación Colectiva. ¿Se reformaron no solamente la Ley Federal del Trabajo? No, se reformaron de diversas leyes que vienen relacionadas con esta reforma estructural, que como base yo creo que hay que reiterar, tiene la fórmula de cumplir con las disposiciones de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, que ya entró en vigor desde 2017. Tenemos también que va relacionada con el anexo 23A del capítulo laboral del TEMEC, y también, como ustedes saben, en noviembre de este año entra en vigor la aplicación del convenio 98 en materia de sindicación y de contratación. El que se aprobó el año pasado. Colectiva, exactamente. Que una vez depositado en la oficina de la Dirección General de la OIT, tiene un año para entrar en vigor, por eso entrará en vigor hasta noviembre de este año. Pero la ley recoge el contenido del convenio, ¿no? En algunas circunstancias, no, precisamente como tú sabes, hay 10 puntos del sector patronal que consideramos se quedaron pendientes en el tránsito de la iniciativa en el legislativo, y que en fechas próximas, como ustedes saben, habrá un parlamento abierto en el Senado para discutir ajustes y sobre todo unas reservas que se quedaron de los demás grupos parlamentarios, que algunas de ellas incluyen estas peticiones del sector patronal, y que además también coinciden con las representaciones del sector sindical, que no son ajenas a los trabajadores y a los patrones, y que a final de cuentas esperemos que en esa fórmula se analicen. Ahora, de lo que cambió, hay como puntos muy relevantes, ¿no? ¿Qué tanto es cierto que el patrón se tiene que preparar para un cambio en la relación de contratos colectivos? ¿Qué pasa con una pequeña empresa o una microempresa? ¿Cómo es su nueva relación con los trabajadores? Sí, bueno, lo primero que hay que puntualizar es que aunque entró en vigor el 2 de mayo, vienen fechas próximas para efecto de su implementación. Pues es gradual. Es gradual. Las juntas de conciliación y arbitraje siguen funcionando normalmente, inclusive como hasta hoy, y van a seguir recibiendo demandas hasta que no se cumplan esos procesos, en donde se crearán los tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial para asuntos en materia federal, y los tribunales locales. ¿Y eso cuándo? Y bueno, en estos pasos estamos hablando de que la primera etapa, a más tardar en 3 años, iniciarán sus actividades los tribunales laborales en materia local en todas las entidades federativas, y estamos hablando de aproximadamente 4 años los tribunales en materia federal. Vienen algunas acciones inmediatas, y sobre todo en la parte colectiva que comentas, Alicia. Uno de los temas, tenemos un compromiso derivado del anexo 23 del capítulo laboral del TEMEC, en donde durante estos próximos 4 años se tienen que revisar todos los contratos colectivos de trabajo, sobre todo en una calificativa que se ha hecho de los contratos colectivos que se llaman blancos, o que les llaman blancos. De protección, y que en el sector patronal les llamamos simplemente inactivos. En esta primera etapa
la Secretaría de Trabajo en estos 3 meses siguientes tiene que implementar un protocolo en donde por conducto de la Inspección de Trabajo estará revisando los contratos colectivos. ¿Cuántos contratos colectivos tenemos en México? La verdad no tenemos un número cierto, porque si hay... ¿Aprox? La ¿Un verdad, millón? ahora sí que multiplícalo 100,000. casi por el número de empresas que existen en México. Estamos hablando Un de millón. aproximadamente 500 Registrados en el IMSS, contratos colectivos de trabajo. 700,000, ¿no? Sí, por eso de esa cifra. Y además, como todavía no se tiene centralizada el registro de contratos colectivos de trabajo, pues existen cifras en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, pero en cada entidad federativa, cada junta tiene depositados contratos colectivos. ¿Habrá una especie de registro nuevo? ¿Cómo Sí, de hecho en este proceso, dentro de 2 años tendrá que ya estar constituido el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿Centro? Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a ser el organismo que recibirá o que será el encargado del registro de todos los contratos colectivos de trabajo, tanto federales como locales. También participará en el registro de todos, de todos los organismos y asociaciones sindicales, y también en algunas de las facultades que tendrá, intervendrá en la conciliación obligatoria, que en el nuevo procedimiento, antes de acudir a un tribunal, se tendrá que agotar una conciliación administrativa, digamos. De hecho, la idea y lo que estamos apostando los sectores es que en esta conciliación, sin que exista una demanda, el patrón y el trabajador puedan solucionar sus conflictos. Esperemos que con personal capacitado, cuando se inicien esas actividades, Ojalá. que logren esos acuerdos previos y que se eviten tanto el trabajador como el patrón llegar a un litigio, y que a final de cuentas algo que les podrá ayudar mucho es que se eviten honorarios, porque en esta fase inicial yo creo que les convendría tanto a los trabajadores como a los patrones acudir a esa instancia y solucionar su conflicto. Ahora, la ley que permite que haya muchos sindicatos, que no haya muchos, ¿cómo es eso de la libre asociación sindical, que no era libre? ¿Cómo está lo de la votación? También el patrón ya no tiene la obligación de retener cuotas sindicales, ¿sí o no? Puede haber muchos sindicatos. Esas son las grandes preguntas. Claro, y cómo le va a impactar al patrón este nuevo escenario. Sí, Alicia y Oscar. Uno de los temas, precisamente, la libertad de asociación, pues ya está reconocida en los tratados internacionales. Precisamente el convenio 98 se refiere a libertad de asociación y negociación colectiva, que pues es un derecho de los trabajadores, esa libertad de asociación. O sea, ¿qué pasaba hasta ahora? Que entrabas a trabajar en un lugar y a fuerza pertenecías al sindicato que ahí estaba. Bueno, de hecho, eso es uno de los puntos que hemos señalado como sector, que actualmente esta obligación de sindicación por ingreso subsiste en la Ley Federal del Trabajo, y que es una de las formas que se tiene que eliminar, porque el trabajador con este derecho de sindicación pues no puede estar obligado para ingresar a una fuente de trabajo a estar sindicalizado, porque el derecho de sindicación va en 3 vías: a sindicalizarse, a no sindicalizarse, y en su momento, si está sindicalizado, a dejar dejar de estar sindicalizado, y que se debe de adecuar la Ley Federal del Trabajo en ese sentido, porque conserva la posibilidad de una cláusula obligatoria de ingreso a sindicalizarse, y sobre todo en derechos de los trabajadores, porque pues en esta equidad no puede tener diferentes derechos un trabajador sindicalizado y un trabajador que no lo es. En cuanto a la multiplicidad de contratos colectivos, uno de los señalamientos que hicimos... O sea, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Quiere decir que si yo trabajo, no sé, estamos trabajando en cualquier lado, podríamos tener la libertad de decir yo no pertenezco al sindicato, pero recibir el mismo salario, claro, y las mismas prestaciones, claro, y las mismas condiciones laborales? Sí, de hecho, precisamente... ¿Y eso así quedó en la ley? Y las mismas prestaciones, sí. El problema que contempla la ley al día de hoy es que sí pueden existir las cláusulas de ingreso, que en esas obligaciones que se pueden contemplar en los contratos colectivos, que para ingresar
a trabajar en una empresa tienes que estar sindicalizado. Ese es uno de los, Claro. de Porque los ahí temas. hay una titularidad o una cosa así. Sí. ¿Y eso de las titularidades cómo se resolvió? Y, bueno, lo de las titularidades, uno de los grandes logros en esta reforma es que los sindicatos tengan que acreditar la representatividad de los trabajadores, porque también en las titularidades, pues de repente existen costumbres que los sindicatos demandan la titularidad de un contrato colectivo de trabajo sin contar con la representación de los, ¿Y con cuánto, de los trabajadores. con cuánto tiene que ser? ¿Con cuánto porcentaje? Para iniciar un procedimiento está contemplado que si el sindicato representa al 30% de los trabajadores que laboran en una fuente de trabajo, puede iniciar estos procedimientos, que el mayor impacto que va a tener es que va a ser uno de los requisitos para demandar la celebración de un contrato colectivo de trabajo, y esa parte va a inhibir los emplazamientos por extorsión. Pero entonces si tiene el 30%, entonces puede haber 3 sindicatos dentro de una misma empresa con representatividad de esos tercios, ¿o cómo funcionaría Bueno, eso? sí puede llegar a multiplicidad de sindicatos, que no es la parte que nos preocupa como sector. Ay, ¿cómo no? Si vas a negociar con uno, con otro, No, con otro. porque va a tomar decisión quien tenga la mayoría. Lo que nos preocupa O sea, es... puede ser el 50%, o sea, sí tengo el 30%, pero el otro puede tener el 20%. Se tendrán, si existiera esa división 30, 30 y 30, se tendrán que poner los sindicatos de acuerdo para efecto de llegar a los acuerdos. Lo que sí es preocupante es... Sí, porque te imaginas condiciones de trabajo distintas. Pues sí. Precisamente lo que nos preocupa es que se promocione la multiplicidad de contratos colectivos, que es otro tipo de problema. Imagínate estas 3 divisiones con 3 contratos colectivos de trabajo diferentes. Pero no es un problema para la empresa, es un problema para el trabajador. Si yo hago lo mismo, no me encantaría que el de enfrente tenga condiciones laborales diferentes a las mías. De hecho, esta competencia es lo que termina pegándole a la productividad de los... de las fuentes de trabajo. Porque Y tampoco te quitan los bonos, ¿verdad? No. No, realmente inclusive uno de los los temas... bonos de productividad. No, de hecho yo creo que en México lo que tenemos que ir sobre todo incrementando en las empresas son los temas de productividad. El primer paso va a ser el registro sindical. Esa sería la primera institución y ahí nos quedamos hoy por hoy, porque ya tenemos el tiempo encima, pero este es un tema largo y al que tenemos que ir recurriendo poco a poco. Ojalá que nos permitas de nueva cuenta tenerte aquí en esta billetera, Lorenzo. Claro que sí, me dará mucho gusto. Presidente del sector laboral en la Coparmex. Gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen, la reforma laboral es una auténtica reforma estructural, una reforma de gran calado que va a utilizar mucho tiempo y al mismo tiempo implicar muchísimos procedimientos para que ésta finalmente desemboque en bienestar de los trabajadores, pero también de las empresas y la productividad nacional. Buenas noches, muchas gracias, nos vemos en la próxima video.